El título es Cuando Dios te vio perdido, pero no se dio por vencido. ¿Vale? Cuando Dios te vio perdido, pero no se dio por vencido. Y en esto vamos al capítulo 15 de Lucas. Yo leo en la versión, la Biblia de las Américas, hay otras versiones, pero dice así. Ahí en el capítulo 15 encontramos... no, vale, eso es lo que ponéis vosotros. Muy bien. En el capítulo 15 encontramos 3 parábolas que todas hablan de algo que se ha perdido. ¿Vale? Y la introducción del por qué Jesús contó estas parábolas son estos primeros 3 versículos. Todos los recaudadores de impuestos, los publicanos, aparece en otra versión, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas, que eran los religiosos, los sabios religiosos, murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola. Antes de la parábola, aquí hay 2 grupos de personas, ¿verdad?, que están con Jesús. El primer grupo, ¿quiénes son? No, el primer grupo son los publicanos y los pecadores. Y este grupo, ¿qué características tenía? Estaban escuchándolo, exactamente. Ellos iban a Jesús, ¿para qué? Para escucharle. Pero ¿qué fama tenían los recaudadores de impuestos y los pecadores? Ellos recolectaban el impuesto para los romanos, que eran los enemigos de los judíos. Y entonces eran mal vistos por los demás. Realmente ellos eran, digamos, los despreciados de la sociedad. Eran los perdidos, ¿no? El significado de perdido es que está como extraviado, ¿verdad? Ellos eran las personas de mala reputación, los despreciados, los que merecían sin duda el castigo de Dios, ¿no? Esos eran, curiosamente, los que se acercaban a Jesús para oírle. Luego hay otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? Los pecadores. No, ese es el primer grupo. A ver, centrémonos. Están los publicanos y pecadores y los escribas y fariseos. Estos eran los religiosos. Estos eran los que conocían a Dios y conocían la palabra de Dios. Pero curiosamente ellos se acercaban ¿para qué? Para criticar, para murmurar con lo que estaba haciendo el Señor. Porque ¿qué decían del Señor? Este recibe a los pecadores y come con ellos. La comida era un acto de acercamiento, de intimidad, de buena relación. No se invitaba al enemigo normalmente, se invitaba a alguien con quien querías estar, ¿verdad? Entonces la acusación a Jesús era que parece que era un profeta o alguien que venía de parte de Dios, ¿cómo puede ser que se junte con los perdidos, con los despreciables, con los malos? Y entonces Jesús les refirió esta parábola. Van a ser 3 parábolas, ¿vale? La primera dice así. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja,
que se había perdido. El Señor estaba explicando a estos hombres algo importante, pero lo hacía por medio de una parábola. Es una pequeña, como una especie de cuento, ¿no? Algo que ocurría en la vida real, que podía haber ocurrido en la vida real, ¿no? Para que ellos captaran la imagen. Un hombre que tiene 100 ovejas, ¿son muchas o pocas? Está bien, ¿no? Está bien. Bastante lana, bastante leche, bueno, bastante carne. Tenía 100 ovejas. Aquí esta pareja tiene una cabrita, ¿verdad? Y tuvisteis ovejas, pero si hubierais tenido 100, el campo ese os viene pequeño. 100 ovejas, pero dice que se ha perdido una. Quiere decir, si él sabe que se ha perdido una, ¿por qué es? Porque las conoce y las cuenta, ¿no? Entonces las cuenta y dice, a ver, ¿cuántos somos aquí? 32. A ver, ¿falta uno? ¿No? Y él cuenta 99 y después del 99, Tirso, 100, perdón, está oculto, no lo veo. Ah, vale. 100 sí hay. Él tenía 100, pero le falta una. Y como ha dicho José, cuando pierdes algo que te interesa, ¿qué haces? Te vuelves loco, ¿no? Entonces, este hombre sale a buscar la oveja. Y cuando la encuentra, se la carga. Si se la carga, ¿qué quiere indicar? Alguno hubiera dicho, yo la encuentro y me lío a palos con ella, ¿no? Pero no es el propósito de la parábola. El propósito de la parábola es, se acerca, la carga en brazos, quiere decir que igual estaba lesionada, estaba agotada, estaba medio muerta, ¿no? La carga en brazos y contento, gozoso se la lleva. Alegraos conmigo cuando llegue a casa, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Ahora el Señor continúa diciendo, os digo que de la misma manera, esto os lo he contado para que establezcáis una relación entre las ovejas y el pastor. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor aquí usa de una fina ironía. Porque ¿quiénes estaban considerándose justos? Los fariseos y escribas, porque conocían a la ley de Dios y porque iban al templo y despreciaban a los otros. Entonces el Señor les dice, pues mira, hay más alegría cuando uno de estos perdidos se recupera que vosotros que pensáis que... Pero el Señor continúa adelante y les da otra ilustración, otra parábola. Dice, ¿o qué mujer si tiene... ¿Ya está? Ah, aquí está. Muy bien, pues entonces sí. Aquí lo tenemos, muy bien. ¿O qué mujer... Puedes apagar la luz de aquí de arriba. Si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla. Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas, como hizo el pastor, amigos y vecinos, diciendo, alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que se había perdido. De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por un pecador que se arrepiente. Así que hay una segunda parábola que cuenta algo parecido, ¿verdad? En la primera hay un hombre con 100 ovejas que pierde una, la encuentra, reúne a los vecinos y amigos y se alegra. En la segunda hay una mujer con 10 monedas que pierde una, la busca, rebusca, investiga. Sara la encontraría antes que yo. Pero la encuentra. ¿Y entonces qué hace? Reúne a las amigas y a las vecinas y dice, alegraos conmigo. Y en ambos casos Jesús pone la comparativa de que hay gozo cuando un pecador
se arrepiente. Está tratando de vincular la oveja perdida, la extraviada, con el pecador que se arrepiente porque ha sido hallado y vuelve, o la moneda que se ha perdido y que no se encontraba, pero que ha sido encontrada y que por lo tanto es comparada con el que se arrepiente, el pecador que se arrepiente. Pero Jesús va todavía más allá y cuenta otra tercera. Esta es un poco más larga, pero prestad atención a esta parábola, que la conoceréis seguro. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor le dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. ¿Cómo vivía? ¿Cómo estaba el hijo? Perdido. Igual que la oveja, igual que la moneda. Lo que pasa es que una oveja y una moneda no tienen esta capacidad de escoger, pero el hijo sí. Así que esta parábola es más amplia, porque es el hijo el que decide alejarse, ¿verdad? ¿Y qué hizo con la herencia? Malgastarla, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces se fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, que ya sabéis que son bastante guarros. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas, aquí hay algarrobas por aquí cerca, que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Cómo se encontraba el hijo? Perdido, hambriento y sin nada, sucio. Dice así, que entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Esa es la reflexión del hijo menor. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué había hecho el hijo? Había malgastado la herencia, había abandonado a su padre, se había ido a vivir perdidamente. ¿Y ahora cómo volvía el hijo? Arrepentido. ¿Era digno de ser llamado hijo? No era digno de ser llamado hijo. Él había decidido que ya no quería seguir con él, con el padre, ¿verdad? Y él reconoce que no es digno de ser llamado hijo. El arrepentimiento reconoce nuestra bajeza, nuestra separación del Señor. Mira la respuesta del padre. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano, y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, el becerro es un toro, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Y qué hicieron? Comenzaron
a regocijarse, a hacer fiesta, alegría, había mucha alegría, como ocurrió con la oveja perdida que se encontró, como ocurrió con la moneda perdida que se encontró. Esta parábola tiene algo más. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Estas tres parábolas van juntas y suceden estando Jesús reuniéndose en una comida con publicanos y pecadores y siendo criticado por los santos fariseos y escribas. Estas tres parábolas, yo las digo las parábolas de los perdidos, ¿verdad? La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Porque ¿sabéis lo que quiere decir pródigo? Nosotros hablamos del hijo pródigo, ¿verdad? Pródigo lo he tenido que buscar porque yo tampoco sé muy bien lo que quiere decir. Pródigo es que se prodigan desperdiciar. Es decir, un derrochador. El hijo malgastador, ¿verdad? Pero podríamos titularla el hijo perdido. Porque las tres nos hablan de algo perdido, ¿verdad? Mirad las tres cómo tienen esto en común. Aquí en la oveja perdida, una de ellas se pierde. En la moneda perdida, una moneda se pierde. Y en el hijo, acabó viviendo perdidamente. Todos se pierden, ¿verdad? Y en cada caso, el pastor o el propietario de las ovejas, ¿qué hace? Se va tras la que está perdida hasta que la haya. Se va a buscarla. ¿Qué hace la mujer? Enciende una lámpara, barre la casa, busca con cuidado hasta hallarla. Hace como José, se vuelve así, revuelve todo, ¿verdad? Hasta encontrarlo. Hay un interés en encontrar aquello que se ha perdido. Hay una diferencia en la siguiente. ¿Qué es lo que no hace el padre? No se va detrás. El hijo ya era mayor. Aunque era el hijo menor, ya era mayor. Es decir, ya podía tomar independencia. Y esto a veces parece que tenemos que ir siempre detrás, ¿no? Es curioso porque con todo el amor que le tenía el padre al hijo menor, si el hijo menor le dice, me quiero ir, el padre no, por favor, no te vayas, quédate aquí conmigo, que te daré más cosas, que te cuidaré más. No, lo deja ir, ¿verdad? Pero, ¿qué hace cuando le ve? Sale corriendo a buscarlo, a recibirlo. Dice, el padre lo vio y sintió compasión por él. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Porque él mismo dice, mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. ¿Verdad? Es decir, hay un interés en recuperar aquello que se ha perdido en las tres parábolas. Fijaos también, el pastor, ¿cuál es el resultado de esta recuperación? ¿Qué produce esta recuperación?
gozo, alegría, fiesta, ¿verdad? Dice en la primera de la oveja perdida, el pastor gozoso cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, alegraos conmigo. Es contagioso, la alegría es contagiosa. La mujer reúne a las amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo. Y el padre, comamos y regocijémonos. Y comenzaron a regocijarse. Y le dice al hijo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, ¿verdad? El Señor contó esta parábola en el contexto que hemos dicho, y hay algunas lecciones que deberíamos aprender. En las parábolas de los perdidos, la primera lección es que Dios busca al perdido. Dios busca al perdido. Estaba siendo criticado porque se reunía con esos que eran perdidos, ¿verdad? Pero el Señor quiso dejar esta enseñanza, que Dios busca al perdido. El pastor va en busca de la oveja perdida hasta que la encuentra. La mujer rebusca en la casa hasta encontrar la moneda. El padre, cuando ve al hijo, tiene compasión y corre a por él. ¿Sabéis lo que dijo Jesús de sí mismo? Dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el objetivo del Señor Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios busca al perdido. A ese que todos nosotros ya hemos dado por perdido. Ese caso, esa persona que posiblemente la sociedad ya ha dado por perdida, que ya la ha excluido, que piensa que no tiene solución. Dios vino a por esos. Dios vino a buscar al perdido. Y él mismo dijo, el Hijo del Hombre, era el título que él se daba a sí mismo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que recuerda que Dios busca al perdido. Dios busca al perdido. Repítelo para ti, Dios busca al perdido. Ahora, la segunda enseñanza que podemos aprender es que todos están perdidos. Porque podemos caer en el error de los fariseos que pensaban que unos estaban perdidos, pero nosotros no. Nosotros, de hecho, nos merecemos que Dios nos trate bien, porque vamos al templo, porque ofrendamos, porque leemos las escrituras, porque somos puros judíos, decían ellos. Pero la enseñanza de Jesús en estas parábolas es que todos están perdidos. Todos. Todos. Dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Quiénes pensaban que no necesitaban arrepentimiento? Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes sabían que necesitaban cambiar y arrepentirse? Los publicanos y los pecadores que se acercaban a Jesús porque querían escucharle, querían saber si tenían alguna opción de que Dios actuara en sus vidas, ¿verdad? Y el Señor Jesús dice, hay más gozo por uno que se arrepiente de esos que vosotros pensáis que ya no hay nada que hacer, que por todos vosotros que pensáis que no necesitáis hacer nada. Fíjate lo que dice el hijo mayor, que realmente representa a los fariseos y a los publicanos, a los escribas. Nunca he desobedecido y nunca me has dado un cabrito. ¿Qué está haciendo? Está poniéndose como meritorio y poniendo al padre como un padre tacaño, ¿verdad? Nunca he desobedecido y tú nunca me has dado un cabrito. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, ahora sí, ¿no? Ahora matas al becerro. El becerro costaba tiempo engordarlo, ¿eh? El cabrito es rápido, unos pocos meses. El becerro igual son 2 o 3 años. La pregunta que nos surge de esta parábola, ¿dónde están los 99 justos que no necesitan arrepentimiento? ¿Alguno de los escribas y fariseos? Quizá eres tú, o quizás soy yo.
los que nos merecemos que Dios nos trate bien, que Dios nos tiene que hacer caso, que nosotros somos tan especiales que Dios nos debe a nosotros. Las parábolas dan a entender que todos están perdidos. Todos están perdidos. Mirad lo que dice la Escritura. No hay justo ni aun uno. El Señor dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero la Escritura dice, es que no hay ninguno. No hay ninguno. No hay ni siquiera, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Desviado no, desviado. A unas se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Dónde están los 99 justos? No están. ¿Por qué? Porque la enseñanza de las parábolas es que todos están perdidos. Dios busca al perdido y todos están perdidos. Y si todos están o estamos perdidos, ¿hay algo que hacer? ¿Quién habló? ¿Betty? Arrepentirse. Eso es lo que nos enseñan las parábolas. Las 3 parábolas nos hablan de la necesidad de arrepentirnos. El perdido ha de arrepentirse. ¿Quién está perdido? ¿Y a quién busca Dios? A todos. Tengas la edad que tengas, vengas de donde vengas, o seas quien seas. Fíjate, Jesús en la enseñanza de la oveja perdida, a la oveja perdida la compara ¿con quién? Con un pecador que se arrepiente. Con un pecador que se arrepiente. Porque pecadores son todos, perdidos son todos, pecadores son todos. Pero ¿con quién se compara a la oveja perdida? Con un pecador que se arrepiente, un perdido arrepentido. Un perdido arrepentido. ¿Y la moneda? Jesús la relaciona con un pecador que se arrepiente también. Es un perdido arrepentido. Y frente al hijo mayor, que estaba todo ofendido, el hijo menor regresa arrepentido. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Qué nos muestra la parábola? Al hijo arrepentido, que todos necesitan de arrepentimiento, ¿no? Así que Dios busca a todos los perdidos. ¿Y quiénes están perdidos, Leo? Todos. ¿Y qué ha de hacer el perdido? Arrepentirse, acercarse al Señor, pedir perdón, reconocer sus pecados, reconocer que necesita el perdón del Señor. Y cuando eso ocurre, las 3 parábolas indican algo. Que hay fiesta. Hay fiesta. No hay botellón. Lo siento, no hay botellón. Hay un gozo, hay una alegría, hay un festival fenomenal. Hay fiesta, porque Dios recibe al gozoso, recibe gozoso al arrepentido. Dice que frente a los escribas y fariseos que criticaban, Jesús cuenta la parábola de la oveja perdida y enseña que hay gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un perdido arrepentido. En la de las monedas perdidas, Jesús explica que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios, en el cielo, igualmente, por un pecador que se arrepiente. Y en la del hijo perdido, dice al hijo mayor, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto, estaba lejos, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Y cómo vino el hijo menor? Arrepentido, arrepentido. Interesante, ¿no? Así que estas 4 enseñanzas, que Dios busca al perdido, todos están perdidos, el perdido ha de arrepentirse. Tú estás perdido, has de arrepentirte delante del Señor. El Señor quiere recibirte porque Él recibe al perdido arrepentido.
Al perdido solo no. Al perdido arrepentido. A él lo recibe el Señor. Lo acoge, lo abraza, se goza cuando tú vienes al Señor arrepentido. Ahora, Dios es insistente. Dios no da por perdido para siempre al perdido, ¿verdad? Porque Él insiste, Él busca, Él rebusca, Él se mueve, Él persigue, Él quiere salvar. Te quiere salvar a ti si no te ha salvado todavía. Por eso estás aquí. Fíjate, la historia está llena de casos muy curiosos, de gente perdida. Para muchos estaban totalmente perdidos. Eran casos sin solución. Y os voy a poner aquí 4 o 5 casos. Algunos los conoceréis, otros no. El primero fue de un implacable perseguidor de la iglesia. Era un torturador, era un verdugo. Él arrastraba a la gente, las metía en la cárcel porque decían que eran cristianos, que eran creyentes. Ese era un perdido. Cuando le decías a alguien creyente, aquí se decía a los niños, que viene el coco, ¿no? Así para asustarles. Allí decían, que viene Saulo. Bueno, para los creyentes entonces era imposible que éste cambiara. Pero para Dios no. Para Dios no estaba perdido. De manera que este hombre, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y él cambió. Porque se arrepintió. Y entonces pasó a ser un perdido a un arrepentido. Y este hombre, brevemente, fue un misionero, evangelista, fundador de iglesias, y escribió muchos de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Lo hubiéramos dado por perdido, pero Dios no lo hizo. 300 y pico años después, había un hombre pasional, narcisista, enfocado en el sexo, un chaval joven, muchas ganas de sexo con una, con otra. Con 20 años ya estaba viviendo con una mujer. Su madre no lo dio por perdido y oraba por él. La mayoría lo daban por perdido, pero Dios no lo dio por perdido. De manera que él conoció al Señor. Este se llamaba Agustín, Agustín de Hipona. Este llegó a ser uno de los más grandes teólogos de la historia del cristianismo. Este hombre es conocido como el doctor de la gracia, porque puso el énfasis en que no merecíamos nada a no ser por la gracia de Dios. Y es verdad, no merecemos nada. Los fariseos, los escribas, pensaban que se merecían el favor de Dios. Pero lo que Jesús explicó es que no merecíamos el favor de Dios. No soy digno de ser llamado hijo. Pero el Padre tuvo compasión. Este fue Agustín de Hipona. Aquí hay otro, un capitán de varios barcos, esclavistas. Él transportaba esclavos de África a otros países. Él fue el capitán de varios barcos. Después dejó los barcos y se metió, como si fuera ahora con la bolsa, fue inversor en el mercado de esclavos. Él ponía dinero para que se compraran y se vendieran esclavos. Los cristianos de aquella época que no creían en la esclavitud no pudieron pensar cómo Dios iba a cambiar a este perdido. Pero él conoció al Señor. John Newton. John Newton fue después pastor de una iglesia. Y escribió el himno más conocido de los Estados Unidos. Sublime gracia. El himno. ¿He dicho? El libro no, el himno. El himno más conocido, Sublime gracia del Señor. Un hombre que estaba perdido, que había transportado centenares de personas a la esclavitud. El Señor no lo dio por perdido. Otra vida, un hombre joven, con 17 años ya estaba en la cárcel. Él había robado, había estafado, se había puesto en apuestas ilegales. Era un vivaracho, un pajarito, diríamos nosotros, ¿no? Un pardal.
George Muller. El Señor lo salvó. Él se arrepintió delante del Señor. ¿Sabéis? Fue un gran predicador, misionero, destacó por su fe en el Señor y fundó hogares de niños abandonados. Miles de niños fueron atendidos en los orfanatos. Era un caso perdido, pero Dios no da por perdido al perdido. El último que comento hoy. Este fue un líder militar de la pandilla de los Mau Maus en el Bronx de Nueva York. Era un pandillero. Él estaba pegando palizas. Él era el que se encargaba de organizar las palizas con otras tribus. Quedaban en un parque, decíamos, mañana a las 7, armas a llevar, palos, cadenas y navajas. Armas de fuego no. Y se juntaban las pandillas de los Mau Maus con las pandillas de los Black Panther y allí se pegaban. Algunos morían, otros salían destrozados. Luego él traficaba, era de los responsables del tráfico de drogas en aquella zona. Nicky Cruz, creo que aún vive. Este hombre fue alcanzado por el Señor. Pasó de perdido a arrepentido. Es evangelista y ha fundado numerosos centros para rehabilitar drogadictos. ¿Cómo es Dios, no? Estamos perdidos. ¿Quién está perdido? Todos. Todos. ¿Quién necesita arrepentirse delante del Señor? Todos. Y el Señor se goza con el pecador perdido que viene a Él arrepentido. Así que, ¿cuál es tu historia? ¿Qué pondrías tú ahí? ¿Qué pondrías tú ahí? ¿Eras un caso perdido? ¿Verdad que sí? Todos nosotros somos un caso perdido, pero no para Dios. Todos nosotros, por buenos que nos pensemos, hemos sido mentirosos, egoístas, vanidosos, sensuales, infieles, malvados. Pon lo que quieras. Hasta el más joven de aquí tiene cualquiera o algunas de estas, ¿verdad? Porque todos estamos perdidos sin Dios y todos necesitamos ir al Señor. Todos. Quizá tú fuiste un caso perdido, pero ya arrepentido. Gloria al Señor. Dios me buscó, Dios me encontró y yo me arrepentí delante del Señor y el Señor me ha perdonado. Así que ahora puedo tener una historia distinta, ¿verdad? Ahora puedo ahí completar en esa casilla cómo Dios está trabajando conmigo, cómo yo puedo servir al Señor, cómo puedo agradar al Señor, porque Él ha hecho conmigo, de una persona perdida que no merecía ser digna de Él, Él me ha recibido cuando yo me he acercado a Él arrepentido. Ahora quizá todavía estás perdido. Quizá estás perdido todavía. Quizá no eres tan malvado como puede parecer, porque la gente que te conoce dice que es un buen chico, una buena chica, una buena persona, ¿no? Pero delante de Dios te aseguro que estás perdido. Si no has ido a Dios arrepentido, todavía estás perdido. Y dice la Escritura que no hay bueno ni aun uno, que estamos destituidos, separados, alejados, desterrados de la presencia de Dios. Así que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos decir, Señor, tú enviaste a tu Hijo a la cruz para cargar con mis pecados y necesito pedir perdón por mis pecados y te pido que me perdones. Me arrepiento, no merezco nada de ti, pero tú en tu bondad me ofreces tu salvación. Me arrepiento, porque el Señor te está buscando y espera tu arrepentimiento. No te va a forzar, no te va a obligar, te lo va a pedir que te arrepientas para darte su salvación. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Yo.
todos nosotros, ¿verdad? Dios no se da por vencido. Él busca al perdido. Él busca al perdido. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, cómo tú nos amas, cómo tú nos buscas, cómo tú te entregas, cómo nos ofreces tu salvación. Y necesitamos venir ante ti arrepentidos. Señor, tú algunos de nosotros ya nos recibiste como hijos cuando vinimos arrepentidos. Y aún así a veces tenemos que arrepentirnos nuevamente por formas de vivir, por deseos, por acciones que no te agradan. Tú moriste en la cruz para salvarnos de todo esto. Señor, gracias porque tú sigues buscando al perdido, porque hasta que tu Hijo venga tú seguirás ofreciendo tu salvación. Señor, mueve tú entre nosotros por tu Espíritu Santo la convicción del arrepentimiento que cada uno necesita, para que vengamos como hijos tuyos, a tu luz, a tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.